Ok, hermanos, página 37, ejercicio 10. Por favor, número 2. Hermano Zulemi, lee griego y damos la traducción. Bueno. Número 2. How did Madetes Tom Curious que legen parabolen tois adelphois autum. Perfecto. La traducción que tenemos es: y el discípulo del Señor decía parábola a los hermanos, a sus hermanos, a los hermanos suyos. Perfecto. ¿Cuál es el verbo, hermano? Elegue. Pero eso es muy raro porque hay una epsilon frente a esa palabra. ¿Y eso qué? Eso significa que es un verbo imperfecto. Imperfecto. Eso se llama aumento. Aumento. Epsilon es el aumento aquí. Y es la marca del tiempo pasado en el griego. Sea imperfecto o auristo, que vamos a aprender luego. Entonces, esta aquí es la marca del imperfecto y remonta el tiempo del verbo al pasado. Entonces, tenemos elege, que quiere decir tercera persona singular. Voy buscando el sujeto, que puede ser dentro, tercera persona puede ser dentro del verbo, él o ella, o puede estar fuera. Entonces, ¿cuál es el sujeto aquí, hermano Lucilene? El sujeto es el discípulo. El discípulo, ho mathetes. El discípulo. Y el discípulo del Señor decía. Y el discípulo del Señor decía parábola. Eso es fácil. Okay. Con ese aumento podemos ya arreglar la rompecabezas. Okay. Sabiendo que es tiempo pasado. Entonces, el discípulo del Señor y el discípulo del Señor decía parábola. Ahora tenemos tois adelphois, que es del caso dativo. Tois adelphois, caso dativo. ¿Qué palabra agregamos cuando es dativo? A o para o por. Aprendimos eso, ¿no? Entonces, y el discípulo del Señor decía parábola a los hermanos, y la palabra autu se remonta a mathetes, discípulo, se refiere al discípulo, entonces de él o suyo, a los discípulos suyos. Pero se puede de él también. De él también, no hay problema. Ok, entonces el número 2 queda así. Y el discípulo del Señor decía parábola a los hermanos suyos, a los hermanos de él. Preguntas. Ok, número 3, por favor, hermana Lady, lee griego y danos la traducción. Apecteino hoi douloi ta tecna ho sundois matetais. Sí, señorita. Los siervos mataron a los niños con los discípulos. Perfecto. Ahora tenemos que, ¿cuál verbo será, hermano? ¿Cómo? ¿Cuál es el verbo? Apeteino. Y es un verbo compuesto. Es un verbo compuesto, tiene la preposición apo. Pero aquí no es apo, es ape. Entonces, ¿por qué es ape en vez de apo, hermano? Porque tiene el tiempo imperfecto. Ajá, es el aumento. La Omicron se convirtió en epsilon en medio de la palabra, entre la preposición y la palabra
fundamental entre la preposición y la palabra básica, entre la preposición y el tema. Entonces, ese epsilon, el aumento, remonta la palabra apectenon al pasado. Los siervos mataban, no matan, sino mataban. Entonces, el sujeto, caso nominativo, hoi duloi, los siervos mataban a los niños, ta tekna, a los niños con los discípulos. Y yo no sé si ellos mataban los discípulos junto con los niños, o si los niños estaban con los discípulos, o que los discípulos participaron en la matanza, no sé. Según la frase parece Tenemos que que investigarlo profundamente. Cayeron los niños y los discípulos ahí. según la frase parece que incluía a los discípulos ahí entre los niños y muertos. ¿Cómo Posiblemente. así? No. Ok, entonces queda el número 3 así. Los siervos mataban a los niños con los discípulos. Preguntas. Ok, número 4. Hermano Jimmy, por favor, lee el griego y danos la traducción. Totemen katebainon, heiton, heiston, oikon, nun, deoketi, katabaino. Perfecto. Entonces bajaba a la casa y ahora ya no, Ya no va. ya no bajo, Sí, ya no bajo. Ah, sí. sí, perfecto. Ok. Ok, entonces, ¿cuál es el verbo, hermano? Tiene dos verbos. Dos verbos. El perfecto, katebainon. Ajá. Sí, señor. Dice, hermano, usted dice que aparece el verbo 2 veces, ¿verdad? Amén. El primero que es Es ¿cómo es el imperfecto? imperfecto, perfecto. ¿Y cómo es el imperfecto? Entonces, ¿cómo? Y ese epsilon es la indicación de que es imperfecto, ¿verdad? Perfecto, sí. Es el aumento. Entonces, nuestro hermano dice, entonces bajaba. Y hasta la fecha no sabemos si katebainon es primera persona singular o tercera persona plural, porque en el imperfecto la primera persona singular y la tercera persona plural son También iguales iguales. en la terminación. Entonces, hasta la fecha no sé. Puede ser entonces bajaban a la casa, o entonces bajaba a la casa, sea yo o ellos, no se sabe. Es que Pero el contexto el contexto determina. Entonces voy siguiendo, voy leyendo, que bajaba, ya, ¿ok? Y descubro que ya no de nun de uquete ya no que bajó en bajo, porque catabano no puede ser otra cosa que bajo. Yo bajo. Catabano no es tercera persona, la primera singular. es primera singular, no es tercera plural. Entonces, según el contexto, Estaba fácil. el primer verbo, kataibonon, no puede ser otra cosa que primera singular, porque el segundo verbo es primera singular. ¿Ok? Entonces bajaba yo a la casa y ahora ya no bajo. Repito, número 4, perfectamente interpretado. Entonces yo bajaba a la casa y ahora ya no bajo. Entonces yo bajaba a la casa A la casa o adentro de la casa, exacto, también. y ahora Y ahora ya no bajo. Que estaba fácil, bajo. No pude chicar. Fácil, fácil. No pude chicar, mira, fácil. Ok, hermanos, hay preguntas sobre el número 4. Entonces, número 5. Sí. Hermana Luisa, por favor, léenos el griego y danos la traducción. Παρελαμβάνεται τον αυτόν χαρά των δουλών χάιν εσθέτε
Perfecto. Tomabais el pan del siervo y lo comíais. Sí, señorita. Entonces, yo tengo aquí ¿cuántos verbos? Hay dos. Dos. Está para el ambánete y Para el ambánete. eso, y Estiete. Y de estos verbos, ¿cuántos tienen aumento? Hermano, de estos dos verbos, ¿cuántos tienen el aumento? para el ambánete. Sí, paré, el epsilon ahí, paré, lambanete, es aumento. Y la palabra estiete también lleva aumento. Sí. Sí, porque normalmente la palabra estío, de comer, tiene epsilon. Pero cuando el verbo, su letra inicial es una vocal, esa vocal, en este caso epsilon, se convierte en eta, se alarga. Epsilon se alarga a eta. Y eso es el aumento. Entonces, algunos verbos añaden el aumento por la adición de la epsilon, y otros verbos que se inician con vocal, se alarga la vocal para de esa manera indicar el aumento. Y los aumentos son las marcas del tiempo pasado. Entonces, para el ambánete, segunda persona plural, no puede ser otra cosa que tomabais, recibíais, algo así. Tomabais. Entonces el sujeto será dentro del verbo. Es vosotros. Vosotros tomabais el pan para de los siervos. Vosotros tomabais el pan de los siervos. Y comíais a él. ¿Quién es él? El pan. El pan. Entonces puede ser y lo comíais. Lo, referente a pan. Se refiere a pan. Auton aquí, la última palabra, es un adjetivo. Un pronombre normal, un pronombre regular, que se refiere a su antecedente. Entonces, el antecedente de auton es pan. Lo comíais. Pastor, entonces correctamente, ¿cómo se diría? No, Correctamente será, Tomaba. tomabais o recibíais, acepto también, el pan. tomabais el pan de los siervos y lo comíais. De los, sí, tiene que ser los. Porque aquí la palabra la palabra tundolduron es genitivo plural. Siervos. El último es comíais. Comíais. Que a él Lo tenían singular. Ya, pero es plural. Plural, sí. Definitivamente plural. Lo comíais. Tomabais el pan de los esclavos y lo comíais. ¿Hay preguntas? Número 6. Por favor, hermano Elkin, lee el griego y danos la traducción. Sí, pastor. Día, ten, aletaria, apatenesco, Apeznesco, sí. hoy, matetai, pero tengo una palabra que está borrosa aquí. ¿Qué dice? Tais, Tais. Hei merais. Gemela, está borradita aquí, pastor. Sí. Ekeibais, Ekenais.
O el Kenai, sí, el Kenai. Sí, porque es la nu. Ajá, la nu, la N. Sí. Ok, bien hecho la traducción de usted. Entonces dice, por medio de la verdad morían los discípulos en aquella hora. Por medio de la verdad. Por medio de la verdad morían los discípulos en aquella hora. Ahora, la palabra día es una preposición que puede regir uno de dos casos. Cuando día rige el genitivo es por medio de. Pero en este caso, hermano, día está rigiendo ten alethean, es decir, caso acusativo. Entonces debe ser por causa de. Antes no es por medio de, No. por causa. Por causa, porque está rigiendo el acusativo. Pero lo demás de su traducción es perfecto. Entonces, el verbo aquí es apethnescon. Apethnescon, morir. Y es un verbo compuesto, normalmente con apo delante. Apothnescon. Pero aquí la tercera letra, omicron, se ha convertido en epsilon, que es la indicación que este verbo ya no es en tiempo presente, sino tiempo imperfecto. Entonces, en vez de apothnescon, es apethnescon. Y lo tradujo nuestro hermano correctamente, moría. No muere, sino, no mueren, sino morían. Morían. Busco el sujeto, está fuera de verbo, hoi mathetai, caso nominativo, hoi mathetai. Los discípulos morían por causa de la verdad en aquellos días. Entais hemerais ekenais, aquellos días. Los discípulos morían por causa de la verdad en aquellos días. ¿Preguntas? Pero aquellos, Sí, señor. aquellos días, no aquella. Sí, porque, bueno, es plural de todas formas. Y la palabra en siempre lleva el caso dativo. Entonces es caso dativo. En, y la palabra kenais quiere decir aquel o aquellos. Entonces, en español será no femenino sino masculino. Entonces, en aquellos días. Días, no aquellos días, no es aquella hora, no aquellos días. Preguntas sobre el número 6. Entonces, hermano Kevin, por favor, número 7. Lee el griego y danos la traducción. Sí, señor. La traducción. La 7. Συνέγει outos apóstolos eis ten ecclesia tou mastetas tou curion hemon. Bien hecho. Traducción. El apóstol se allegaba a la iglesia a los discípulos del Señor nuestro. ¿Dijo usted se allegaba El o apóstol solamente allegaba? allegaba, pastor. Allegaba, ok. Sí, señor. Ahora una consulta con ustedes. La palabra allegar, básicamente no llegar, sino allegar, básicamente quiere decir reunir en español. Lo que pasa es que no es muy usual. Ajá. Sí, pero se usa en la versión antigua. Sí, es por eso que lo puso en el vocabulario así. He pensado sí, Porque yo hubiera querido poner reunir, pero no lo puse porque yo, lo más que podía, yo me pegaba al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento dice allegar. Inclusive, tú sabes que en 2 Tesalonicenses 2:1, como dice la versión nuestra, ¿no? Referente a la iglesia en el rapto. 2 Tesalonicenses 2:1. ¿Quién me lo puede leer?
Hermano Zulemi, léelo. Amén. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro allegamiento a Él. Nuestro allegamiento a Él. Es una reunión celestial. Sí. Pero dice la Biblia allegamiento. Ajá. Entonces, allegar es reunir. Y se usa más reunir en español. Pero allegar también es una palabra bien válida y contundente, de todas formas, porque habla de rato. Habla de la iglesia reuniéndose. Entonces aquí, número 7, tenemos el verbo allegar en español, en griego, sunegen. Sunegen. Que normalmente aparece en el vocabulario como sunago, alfa, sunago, alfa. Pero aquí no. Aquí la palabra sunago se alarga la alfa en eta. ¿Tengo razón? Entonces, eso me indica a mí, aumentación o alargamiento de la vocal, me indica a mí que esto ya no es tiempo presente, sino que Tiempo pasado. tiempo pasado o imperfecto en este caso. Busco, porque es tercera persona, el sujeto fuera. Posiblemente está fuera. Y en este caso sí. Ho apóstolos es caso nominativo y por lo tanto es el sujeto. Tengo juntos este apóstol allegaba a la iglesia, ahora acusativo, tus mafetas, y son personas, la A personal. Este apóstol allegaba a la iglesia, a los discípulos del Señor nuestro. Este apóstol allegaba adentro de la iglesia a los discípulos del Señor de nosotros. Pastor, Diga. pues se puede, o sea, se allegaba este apóstol, pues yo, Allegaba este apóstol adentro de la iglesia a los discípulos del Señor nuestro. Bueno, Jeff, Diga. usted ve una versión muy diferente. ¿cómo lo puso usted? Vea. ¿Cómo lo puso usted? El apóstol llegaba a los discípulos del Señor nuestro dentro de la iglesia. Perfecto. Sí. O sea, llegaba este apóstol a la iglesia. Siempre que suena lógica, Sí. siempre que suene lógica en español es correcto, ¿verdad? Señor nuestro, sí. También a la misma vez siendo fiel al griego, ¿no? Entonces tenemos que ser fiel al griego y a la misma vez tener sentido en español. Ok, número 7, entonces será, respuesta final. Este apóstol allegaba adentro de la iglesia a los discípulos del Señor nuestro. Preguntas. Ok, entonces número 8, por favor, hermana Zulemi, lee griego y danos la traducción. Bueno. Nun me didas cometa jutos ton apostolon tote didas comen heimeis ton ecclesian. Perfecto. En la traducción que tenemos es: ahora somos maestros por los apóstoles y entonces enseñábamos a la iglesia. Casi perfecto. Nosotros enseñamos a la iglesia. Un errorcito. Bueno. ¿Qué fue el primer verbo? ¿Cuál es el primer verbo ahí? A su parecer. Didas cometa. Ajá, entonces no es maestro, sino enseñar. Y aquí veo que normalmente la palabra didasco es un verbo
de omega, es decir, que es voz activa. Ajá. Pero aquí lleva una terminación que es voz pasiva. Y no es deponente, porque la forma del verbo en el vocabulario normalmente es didasco, omega. No es deponente. Entonces, cuando un verbo deponente lleva una terminación voz pasiva, ese verbo ya no es voz activa, sino voz pasiva. Entonces, didascómetha es voz pasiva. ¿Qué palabra agrego cuando es voz pasiva? Si me pueden decir. Cuando es voz pasiva se agrega la palabra ser. Ser. Ahora somos enseñados. La palabra men se olvida de eso, no tiene que traducir eso. Ahora somos enseñados por los apóstoles. Tiempo presente, voz pasiva, agregar la palabra ser. Somos. Ahora somos enseñados por los apóstoles. Pero entonces, ahora tengo otro verbo. Y es el mismo verbo didasco, pero ya no es voz pasiva. Cambio. Es voz activa. Y ya no es tiempo presente, es tiempo imperfecto por el aumento, la épsilon. Entonces, es todavía primera persona plural, nosotros, así como el primer verbo didascómetha. Pero es tiempo imperfecto y voz activa. Entonces, la segunda cláusula aquí será nosotros, o mejor dicho, entonces, pero entonces, de pospositiva, pero entonces, tote, entonces, pero entonces enseñábamos, James, nosotros enseñábamos, pero entonces nosotros enseñábamos a la iglesia. Ten eclesia, a personal, a la iglesia. Pero entonces enseñábamos nosotros a la iglesia. Preguntas. Entonces el número 8 queda así. Ahora somos enseñados por los apóstoles. Pero entonces enseñábamos nosotros a la iglesia. Repito. ¿Hay preguntas? Repito. Ahora somos enseñados por los apóstoles. Pero entonces enseñábamos nosotros a la iglesia. Y sí, el orden puede ser variable, díganme. Pero ahí donde dice pero, y si uno pone y, Ahora entonces- Puede ser y. O ahora no. La palabra de Yo puse quiere ahí decir. cuando la borré. Puse ahí, pero la borré. ¿Qué dice pero? Bueno, no tiene que borrarlo porque la palabra de quiere decir y por más. Así, si no, tiene varias significaciones. Entonces, y es perfecto. No hay problema. Y ahora, Y entonces. Tote es entonces, no ahora. no, Nun es ahora. Número 8. Nun, men, didascómetha. Ahora somos enseñados por los apóstoles y entonces enseñábamos nosotros a la iglesia. Pastor mío, ¿en cuáles? Ahora somos enseñados por los apóstoles. Sí. Entonces enseñaban a la iglesia. Entonces enseñábamos Enseñamos a la iglesia. nosotros a la iglesia. Sí. Amén. Ok, pregunta sobre el número 8. Número 9, por favor. Hermana Lady, lee el griego y danos la traducción. Jokurios, Eimin, Eire, Tas, Amartías, Eimin.
Hemón. Sí. El Señor nuestro tomaba los pecados nuestros, no nuestros pecados. Perfecto. Tomaba los pecados. Ahora, la cuarta palabra ahí es el verbo, ¿no, hermana Lady? Sí, sí. Pero es muy raro el verbo. Es muy difícil a veces identificar eso. Ok. Ajá. Pero miro al vocabulario y veo ahí airo. Y airo coordino con párrafo 112. Mira los ejemplos. Al final dice, bueno, por ejemplo dice, en los verbos que comiencen con la vocal, el aumento consiste del alargamiento de la vocal. Al final hay. Así que la epsilon y la alfa se cambian en la eta, ejemplos. Y también el ejemplo egero, egeron, akuo, ekeun. Y ahí está el mismo verbo airo, que se convierte en airon con eta. Entonces eso coordino también con número 9 de los ejercicios. Jocurios, gemón, aire. Entonces, esa palabra aire quiere decir tomaba. Tercera persona singular. Mira las terminaciones aquí del imperfecto. On es e. Aire. Tercera persona singular. El sujeto tiene que ser caso nominativo o curios gemón. El Señor de nosotros tomaba los pecados de nosotros. Puede ser nuestro Señor llevaba nuestros pecados. Llevaba. Pastor, si decimos el Señor nuestro llevaba los pecados nuestros. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Preguntas. Número 9 queda así, entonces, el Señor nuestro llevaba los pecados nuestros. Preguntas. Número 10, por favor, hermano Jimmy, lee el griego y danos su traducción. Totemen anevainon heistu einon nun de huketi anaveinosin. Sí, señor. Dice, entonces, subieron al templo y ahora ya no suben. Sí, señor. ¿Cuál es el verbo? Hay dos verbos. Hay dos. Y los dos, y el perfecto. El imperfecto, anavano. Anevano. Yo entendí que era anavainosín. Ajá. Ya no sube. Y el otro, No subía. anavanusi. Señor. Ajá. Dos verbos que son de qué persona, primera, segunda o tercera. Tercera. Tercera, exactamente. Ellos. O puede estar el sujeto fuera del verbo caso nominativo, pero al revisar número 10 no encuentro ningún sujeto, ningún sustantivo de caso nominativo. Entonces aquí no puede ser otra cosa que ellos. Ajá, tercera persona plural. Señor. Tote, entonces subían. Tiempo imperfecto. ¿Cuál es la marca del tiempo imperfecto? Aumento. Y el aumento en anabainon aquí es la epsilon, que reemplazó a la alfa. Anébano, tiempo imperfecto. Entonces subían, entonces ellos subían al templo. Segunda cláusula. Y ahora ya no suben. Anabainusin, ya no suben. Ukete, ya no. Y ahora ya no suben. Preguntas. ¿Cómo quedaría, pastor? Pastor,
quedaría. Entonces quedaría así. Número 10. Tote. Entonces subían al templo. Y ahora ya no suben. Pastor, entonces, pero los dos imperfectos. ¿O uno? No, uno solo que es Primero, imperfecto. imperfecto. El primer verbo, anabaino, subían. Sí, porque el otro está como es, normal. Ujú. O sea, ellos Subían y ahora el segundo verbo, anabainusin, suben. Sí, sube presente. Tiempo presente, exactamente, suben, ya no suben. Preguntas. Entonces, hermanos, para la próxima clase nos toca hacer números 11 a 19, porque yo voy a hacer número 20 por ustedes. Okay, entonces, número 20, voy a leer el número 20, tuto, presten atención por favor. Señor. 20, tuto esti to doron, tu anthropu, calon de uk estin. Busco los verbos. Tengo esti y tengo estin. Okay, es la misma palabra. Que es de Amy, quiere decir ser o estar. Tuto esti. To doron tu anthropo. Este es el don del hombre. Tuta quiere decir este. Pronombre demostrativo. Caso nominativo, así como todo es caso nominativo. Entonces, repito, cuando la palabra ginomai o la palabra Amy tiene su complemento, será también su complemento en el caso nominativo. Entonces, el sujeto de Amy y el complemento de Amy se llama también predicado. El sujeto y el predicado son los dos de caso nominativo, con Amy y con ginomai. Solamente aquellas dos palabras, dos verbos en griego, llevan su sujeto y complemento en el caso nominativo. Todos los demás verbos normalmente tienen el sujeto nominativo y el complemento que acusativo. Pero con Amy y con ginomai, el complemento es también nominativo. Entonces, tuto, nominativo, este, todoron, este es el don, tu anthropo, del hombre. Ahora tenemos que estin otra vez, pero tenemos negación. Estin no es. Y la palabra calón, bueno. Entonces, la segunda cláusula será y no es bueno. Eso sí es así. Me gusta eso. Lo que tenemos no es bueno. Lo que tiene Cristo sí es bueno. Amén. Entonces, la segunda cláusula y no es bueno. Entonces, la oración entera quedaría así. Este es el don del hombre y no es bueno. Esto es el don del hombre. ¿Esto o este? Es lo mismo. Lo Sí. mismo, ¿por qué? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué le parece? Nada. Igual, sí. Esto es el don del hombre y no es bueno. Apaga y prenda. Entonces, hermanos, para la próxima clase, página 38, lección 11. El vocabulario, párrafo 118. Repítenme, por favor. Aperkomai. Aperkomai. Eso debe ser fácil porque aprendimos erkomai, que quiere decir voy, ¿verdad?
Y en aquella lección que tenía erkomai, aprendimos dierkomai, exerkomai, eiserkomai. Otra vez tenemos erkomai y en sus formas compuestas. Ajá. Entonces, repíteme por favor, aperkomai, Aperkomai, biblion, biblion, que quiere decir libro. Ahora saben lo que quiere decir la palabra Biblia. El libro. El libro. Ajá. Repíteme por favor, daimonion, demonio. Dios mío. Dekomai, Decomai. es como la mano, quiere decir recibo. Ekporuomai, Ecomu. ya aprendimos poruomai, ahora esto es ekporuomai, yo salgo. Fácil. Ajá. Repíteme por favor, ergon, Ergon. ergo, quiere decir obra. ergo. Eso es como la palabra en español, energía, en obra. Ergon, la palabra en, preposición en, con ergon, en obra, energía. ¿Ven? Entonces, sí. Ajá, en obra. Entonces ustedes tienen mucha energía los alumnos, ¿verdad? Porque están en obras. Ajá. Okay. Repíteme por favor, eti. Eti. Eti, Todavía, ya. Repíteme por favor, thalassa, Falasa. mar. zaras, Ay, tan bueno. Ya ustedes conocen la palabra kai, pero vamos a aprender una nueva utilización de kai, pero no tienen que, para propósito del vocabulario, la prueba no tienen que aprender. Ya la aprendí. también no es la que Segunda columna, katerkomai, Catercomai. yo bajo. Ude, Ude. ni siquiera. Upo, Upo. todavía no. Peri, Peri. eso es como periscopio. ¿Sabe qué es periscopio en submarino? Ah, sí. Que mira alrededor, ¿no? Que mira alrededor, ¿verdad? Periscopio. Entonces, ¿qué quiere decir peri? Con genitivo acerca de, con acusativo alrededor de. Ajá. Es el ambiente. 10, Entonces, repíteme por favor, fluyo, Fluyon. nave. Sunerkomai, Sunercomai. yo me junto con. Cuper, Cooper, otra preposición con genitivo por causa de, con acusativo por encima o sobre.